de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión, la otra forma de ver la noticia. El canal 12, aliado de Claro, tengan todos y todas buen día. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión, la otra forma de ver la noticia. En este sábado bastante fresco sobre la capital del departamento de Sucre, Sincelejo, desde donde originamos este programa La Opinión. Hoy es el 18 de mayo del año 2019, una serie de acontecimientos a nivel nacional que se han dado en nuestro país que nos llevan a tener a un invitado especial para hablar de todo lo que está pasando en Colombia y tratar de que ustedes en sus hogares saquen sus propias conclusiones. Jaime Medina es mi compañero de set. Jaime, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, doctor Franklin, y a todos ustedes televidentes puntuales de La Opinión, todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana. Señor, repetición mañana domingo de 8 a 9 de la mañana, y cuando el lunes festivo también se repite este programa, los festivos de 8 a 9 de la mañana. Contamos hoy con la presencia en nuestros estudios del abogado, el doctor Elkin Monterrosa, a quien le damos también los buenos días y nuestros agradecimientos. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Jaime, a todos sus televidentes, a todos los directores, a todo su equipo de trabajo. Gracias por la invitación. Bueno, Jaime Vergara es el director, la coordinación de Gustavo Vergara, y entonces estamos listos para entrar en materia. Déjeme Sergio, decirle que pueden hacer las llamadas al generador de caracteres del teléfono, o pueden llamar a escribir sus preguntas, las que tengan en las inquietudes, al WhatsApp 300-828-4840. 300-828-4840, las inquietudes que tengan que plantear al doctor Franklin Monterrosa, o cualquier inquietud que puedan a bien tener para el programa. Señor doctor Elkin Monterrosa, entremos en materia entonces. Comencemos por lo nacional para terminar, ¿le parece? En lo local. En lo local, en la parroquia. Bueno, una polvareda hasta jurídica, y hasta la ONU, la Comisión de Paz de los Derechos Humanos de la ONU está interviniendo, está opinando en Colombia, y lo último que se conoce es que fue trasladado anoche mismo a un centro médico asistencial, Jesús Santrix, por problemas de salud. Analicemos. A ver, siempre el sector mediático nos plantea una crisis institucional. Cuando nosotros miramos un poco hacia atrás, lo que ha sido desde el punto de vista histórico lo que está sucediendo con el país, no hay tal crisis institucional. Le pongo un ejemplo cercano desde el punto de vista histórico, Sergio, Jaime. Acordémonos del gobierno de Virgilio Barco. Desde el punto de vista político había gobierno y había oposición, dos partidos, Partido Liberal, Partido Conservador. Homicidios, magnicidios, masacres, toda una institucionalidad supuestamente en vilo. Hubo necesidad de expedir unas normas bajo estado de sitio, recuerde usted. Sí. Era una situación compleja. El precandidato Luis Carlos Galán asesinado, imagínense lo que pudo haber sucedido. Una legislación de jueces sin rostros, fiscales sin rostro, de tal manera que el país fue convocado por el presidente Barco, presidente de ese entonces, y el país salió adelante. No hubo cambio de institucionalidad, se aumentó la institucionalidad, hubo acuerdos políticos y el país salió adelante. Vamos más atrás o más adelante, como quiera. Ernesto Samper Pizano, proceso 8000, todo lo que pasó, los homicidios, los magnicidios que hubo en el gobierno de Ernesto Samper. No sucedió desde el punto de vista institucional absolutamente nada. Vamos más atrás, 1812, le propongo 206 años más atrás.
la conformación de unas nuevas entidades territoriales, la conformación de un país que estaba por nacer y estábamos divididos en 1000 pedazos. Tuvimos por fortuna nosotros, que es un relato que hay que hacer permanentemente, Jaime y Sergio, tuvimos nosotros un país en la costa, el Estado Libre de Cartagena. Ahí se conformó lo que era por primera vez el departamento de Sucre. Nos hablan de que tiene 50 años. No es cierto, tenemos más de 200 años de existencia. Después vino el centralismo, otras crisis. El país salió adelante. Entonces, yo confío en que este problema que está sucediendo por la implementación de los acuerdos de La Habana, que era de esperarse, por la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, no tenga mayor inconveniente y sea la misma institucionalidad la que encuentre las soluciones a este problema. Van a venir más. Santrich no va a ser el único. Se van a presentar problemas con los militares. Vendrán generales en situaciones parecidas. Claro, la gente. Vendrán coroneles en situaciones parecidas. Políticos actuales También, sí. en situaciones parecidas. Y van ellos a tratar de sacar el mejor provecho. Pues no, la institucionalidad tiene que sobrevivir. Tenemos que apoyarla. Tenemos que rodear al presidente y verá usted que el país sigue adelante. La crisis como la están mostrando en este momento, una crisis de gobernabilidad, de gobernanza, no la hay. Diferencias en el Senado, por supuesto. Diferencias en los vectores de institucionalidad y en los vectores de legitimidad, claro que los hay. Pero ahí está la legitimidad. Renunció el fiscal. Afortunado o desafortunado, la fiscalía sigue funcionando. Y un fiscal Y hay un fiscal encargado y la justicia sigue funcionando. Entonces, Pero lo que hay doctor, que mirar... ¿cómo queda la situación del fiscal cuando pasa una carta de renuncia a la Corte Suprema de Justicia y hoy se dice que pidió una licencia y está en Estados Unidos? Entonces, o es la carta de renuncia o pidió licencia. Tengo la carta de entendido- renuncia se conoció. Tengo abiertamente. entendido que es una carta de renuncia además irrevocable. Irrevocable, Tengo exactamente. entendido eso. Entonces, Sí. mal haría yo ahora en comentar algo que no desconozco. Pero yo leí fue una carta de Una renuncia. carta de renuncia. De carácter irrevocable y se planteó de manera inmediata por parte del presidente de la República elaborar una terna. Una terna. Ahora, quien encarga al fiscal o el fiscal que queda encargado lo hace mediante una resolución el propio fiscal, pero tiene que ser la Corte Suprema de Sí, la Justicia Corte. la que decide realmente quién es el fiscal general. De tal manera, amables televidentes, Sergio, Julio, la crisis institucional, desde mi punto de vista, no existe. Hay unos acuerdos por ¿Estarán venir. creando los medios para ganar audiencia? No sé si para ganar audiencia, le agradecemos a los medios que lo hagan además, para nosotros estar enterados realmente de qué es lo que está sucediendo, Sí. para informarnos, pero yo no veo un presidente en crisis, no veo una fiscalía en crisis, no veo la Jurisdicción Especial para la Paz en crisis, no, ellos se pronunciaron, aceptemos el fallo de la jurisdicción, ellos no han declarado la inocencia de Santrich, no se han opuesto de paró ninguna la manera. extradición. No se han opuesto a la extradición, simplemente es una garantía temporal de no extradición, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, el país no tiene ningún problema, desde ese sentido. Ahora, si el delito de narcotráfico es después de firmados los acuerdos de paz, pareciera, ¿no?, que le corresponde es a la Corte Suprema de Justicia y no a la JEP, que ahí también hay un debate jurídico en torno a eso, si antes o después, que las fechas no están claras. La JEP fue muy clara, Sergio. ¿Qué ha dicho la JEP? Nosotros tenemos un proceso administrativo interno, no es un proceso judicial lo que hizo la JEP, es un proceso de carácter administrativo para determinar si procedía la aplicación de un beneficio de no extradición o no, simplemente. No se metieron con la culpabilidad, con la responsabilidad, simplemente dijeron no procede la extradición porque no ha sido posible demostrar la fecha en que sucedieron los hechos. No más. Ese es el cuello de botella. No más, no han dicho más nada. No han dicho que es inocente, que es culpable, no han dicho nada más allá de eso. Entonces, ¿por qué hablamos de una crisis institucional? La crisis puede ser porque no hay fiscal en este momento, pero ya se va a proceder a elaborar la terna. Si es que renunció. Ahora me entera usted de que no ha renunciado. Que pidió una licencia y está en Estados Unidos. Lo de la renuncia de la ministra de Justicia, parece que ya anteriormente ya ella le habían pedido la renuncia, pero ¿por qué coger esta fecha para entonces presentar la carta de renuncia y crear ese aspecto de que sí hay una crisis institucional? A ver, los ministros son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Las personas, los funcionarios se van cuando quieran. Ha podido ser otra ministra, ha podido ser otro ministro, cualquiera. ¿Escogió esta fecha? Bueno,
Lamentable porque se une con una fecha de que se genera cierta incertidumbre sobre la institucionalidad, que a mí no me parece que hay. La ministra consideró que no debía continuar. Hay un comentario, y es que ella podría pasar a la Jurisdicción Especial de Paz. No sé qué tan cierto puede hacer eso, pero está, creo, en aras de desempeñarse en otras funciones. Pero la ministra no ha causado tampoco ninguna crisis. La reemplazan mañana, ya la reemplazaron. Margarita Cabello Blanco estaba en la Corte Suprema, Sala Civil, estaba en la Sala de Familia, muy conocida en Sincelejo, muy querida con esta tierra, amiga de muchos cincelejanos. ¿Tiene raíces acá, doctor? No, ella es barranquillera. Ella es barranquillera, sí. Pero tiene una ascendencia sobre Sincelejo, sobre el departamento de Sucre, que le agradecemos mucho además. Una excelente funcionaria, sin duda alguna. Volviendo al tema de Santrich, doctor Monterrosa, usted que es doctor en esto, sabe mucho de esto. Tengo entendido que a Santrich de abrirle un juicio sería la Corte Suprema, ¿cierto? No la justicia ordinaria, la Fiscalía. Él ya, por haber sido absuelto por la JEP de que no es narcotraficante, no, de lo que se le acusaba, ¿por qué la Fiscalía actúa y lo detiene? A ver, recuerde que hay un pronunciamiento del tribunal sobre un habeas corpus. Mire cómo fue elaborada esta puesta en escena. El tribunal determina que debe salir de prisión. Cuando sale de la cárcel, no avanza 3 metros, queda libre. Queda libre. Queda libre, no posesionado. ¿Por qué? Porque la Procuraduría hace un par de meses Le había suspendido. le dijo, un momento, usted no tiene problema alguno para posesionarse, pero debe cumplir con toda la reglamentación para considerarse representante de la Cámara y por lo tanto aforado. Claro, ya, sí. Pasa. Cuando sale 3 metros de la cárcel, lo detienen. No alcanza a posesionarse, no tiene la calidad de aforado en este momento. Ahora sí. Entonces, al no tener la calidad de aforado, la Fiscalía perfectamente puede hacer lo que hizo. Ahora, si logran demostrar que está aforado, la Corte Suprema de Justicia será la que tenga que investigar la conducta nueva que ahora le indica la Fiscalía. ¿Cuál es la nueva conducta? Hay unos pactos internacionales sobre intercambio de pruebas. En esos intercambios, en ejecución de ese pacto internacional, siempre que se aparezca una prueba nueva, interviene un fiscal de Colombia, si es aportada por los Estados Unidos, e interviene un procurador. Las personas de pronto dicen, pero no, esa prueba no ha sido debatida. A ver, dentro del desarrollo de ese pacto, las pruebas son debatidas entre el procurador y el fiscal, o el delegado del fiscal o el delegado del procurador. Por lo tanto, esa prueba nueva que aparece tiene plena validez para determinar si se le capturaba o no se le capturaba. Y lo hace la Fiscalía porque en estos momentos es un ciudadano común Es un y ciudadano corriente, común y corriente. y no Exactamente. no se ha logrado posesionar como representante a la Cámara Ahí. para que lo juzgue, lo investigue la Corte Suprema de Justicia. Así es. Muy bien. Y si el delito es posterior, también le correspondería a la Fiscalía, o si está posesionado a la Corte Suprema de Justicia. Si el delito es anterior a la firma del proceso de paz, sí le corresponde a la JEP. Así es. Bueno, aclarado toda esa situación, entonces continuemos con este ¿Y cuál sería, programa. ya para finalizar el tema de Sí. Santrich, me parece? O sea, ¿qué visión, qué futuro le ve usted a esta situación? ¿Será que ¿Será extraditado? ¿Será condenado? A su opinión, ¿cuál sería el futuro de esta situación? Yo veo al señor Santrich con todas las garantías procesales. No le han negado ninguna garantía. O sea, no hay queja alguna para que digan que si lo extraditan está mal hecho o si no lo extraditan está mal hecho. O sea que yo creo que hay que esperar que la institucionalidad funcione y tenemos que aceptar los fallos judiciales. Que no nos gusten, que lo que sea, tenemos que aceptarlos. Si no hay una justicia límite, ahí sí la institucionalidad falla. Pero entonces usted cree que se debe, porque se está promoviendo una reforma a la justicia con todo esto que está pasando. Pero no lo afectaría a él para nada. ¿A él no? No, él tiene sus garantías ya consagradas, tiene una legislación anterior en la cual él está sometido y no hay ninguna ley posterior que pueda afectarlo, para nada. Ahora, que hay un debate político que el presidente diga, yo tengo que extraditarlo, ese es otro punto de vista, el del señor presidente. Pero el señor presidente tampoco puede hacerlo como se pretendía ayer, los medios, no el presidente, que iba a haber una declaratoria de conmoción interior para extraditarlo. El presidente nunca pensó en eso. ¿Nunca pensó? No, el presidente jamás
Jamás dijo eso, ni siquiera lo concibió. No, esperemos que las cosas funcionen. Ahora, la extradición por vía administrativa se ha hecho. ¿Quién la inauguró? Recuerden ustedes, estaba de ministro de Justicia el doctor Edmundo López. Edmundo López bajo la presidencia o la administración del doctor Barco, precisamente. Y allí se iniciaron las extradiciones por vía administrativa. Eso llevó a la muerte a varios ministros de justicia. Acuérdese usted, asesinaron a Enrique Lau Murtra. Fue asesinado. ¿Por qué? Porque firmó unas extradiciones por vía administrativa. Recuerde, lo de Lara fue otra cosa, pero recuerde usted la muerte de un procurador, Carlos Mauro Hoyos, que se pronunciaba siempre en favor de la extradición por vía administrativa. Carlos Mauro Hoyos fue asesinado en la ciudad de Medellín. Entonces, esa situación de extraditar por vía administrativa no es de buen recuerdo para los colombianos. ¿Usted es partidario de una constituyente, doctor Monterroso? No, a ver, los poderes constituidos han demostrado en el país que pueden solucionar todas las crisis. Ir a un poder constituyente nuevamente sería generar más incertidumbre de la que ahora hay. Por lo menos, veámoslo desde el punto de vista económico. Usted es un empresario que se somete a unas reglas tributarias, fiscales, laborales, económicas, y de pronto una constituyente viene y le cambia todas las reglas. Usted monta una tienda, usted de pronto monta una multinacional, ¿correcto? El señor de la tienda de pronto no lo afecta mucho, pero usted lo va a afectar demasiado. Cambian las reglas laborales, cambian las reglas fiscales, dice usted, yo en ese país no me meto. Esa incertidumbre no la puede volver a vivir el país, desde ese punto de vista económico, y desde los otros, que sería muy largo explicar. No, y que cada vez que tengamos una crisis vamos a recurrir a la constituyente. No tiene ningún sentido. Y otra constitución, Ahora, dentro de este caso, lo que los periodistas nacionales no han analizado y tampoco lo han traído a contexto es, ¿dónde está Marín, el sobrino de Iván Márquez? ¿Dónde está el doctor, el papá de una de las reinas de belleza, Esperanza Gómez, muy querida en Colombia, que supuestamente eran cómplices en la exportación de las 10 toneladas de cocaína? Resulta que Marín está amparado en Estados Unidos, le cambiaron la identidad y el doctor no aparece por ningún lado. Únicamente es lo sospechoso y por eso es que dicen que es un montaje acolitado por este señor Marín y que tenía que poner una joya de la corona de los comandantes de la FARC y un chivo expiatorio y escogió al ciego. Ahora, ¿por qué no cogió al tío? Que era el jefe y debía saber más sobre el envío de cocaína a Estados Unidos que este ciego. Pero bueno, eso lo tendrán que resolver en contexto los periodistas nacionales porque nadie ha mencionado esa parte. ¿Dónde están los otros cómplices de Santrich? Sí, hay una situación muy parecida, Sergio, que ocurrió con el paramilitarismo. Cuando se extraditaron a muchos jefes del paramilitarismo, ocurrió el mismo fenómeno. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está sutano? Y de allá llegaban pruebas y pruebas y pruebas y mucha gente ha desaparecido y no sabemos dónde están. Pero están, como dice usted, amparados por una jurisdicción especial en el exterior y más protegidos que los que realmente necesitan protección acá en el país. Bueno, amables televidentes, ahora los invitamos. Nuestro director nos tiene un video refrescante, un video que nos ha traído como una analogía de lo que pasa muchas veces en Colombia, pero especialmente en el Congreso de la República. Vamos a rodar este video. Hola, soy Dani, tu youtuber de 40 y hoy estoy muy emocionado porque en contados instantes entraré al Congreso de la República. Nunca en mi vida lo había hecho, pero desde que soy youtuber vivo obsesionado con grabarme. Y como me dijeron que en el Congreso había 2 cámaras, intentaré conocerlas por dentro. 2 cámaras para grabarme, lógico. De modo que heme acá, nervioso por ingresar. Nunca antes lo había hecho. El Congreso de esta legislatura es histórico, porque esta vez hay miembros de las FARC. Fue todo un debate. Yo estaba de acuerdo con que los exguerrilleros se pudieran volver congresistas, pero muchas personas, como Uribe y otras más, decían que no, que en el Congreso no podía haber más bandidos de los que ya hay. Este es uno de los corredores, muy impresionante. Y acá, en esta puerta, parece que están cocinando una ley. Aparentemente es el plan de desarrollo de Iván Duque, o la ley de las TIC, no se sabe. Vamos a ver.
Es la ley TIC, mírenla. Soy el primer youtuber en ingresar a una ley de la República. Estoy en el centro de un inciso. Este es el mico que le quita fuerza y autonomía a los canales públicos, creo que es este de acá, para que se vuelvan del gobierno. El contenido, el presupuesto, todo del control del gobierno de turno. Es un mico araña, o tití, pero araña bastante. Y acá hay micos de otras leyes. Estos micos de allá son los de la reforma a la justicia. Son micos muy grandes que se reproducen dentro de los mismos artículos. Mejor salgámonos de esta ley porque hay micos muy peligrosos. Nos adentramos ahora en uno de los corredores más famosos del Capitolio. Silencio, que puede haber congresistas dormidos. Y miren lo que encontramos. Un lagarto. No se sabe de qué comisión será. Es famoso por dar unas mordidas muy grandes. Es de sangre muy fría. Se alimenta generalmente de nombramientos o de condecoraciones. La Cruz de Boyacá, por ejemplo. Este espécimen ya sacó el bachillerato. En esta sala del Congreso, donde acabamos de entrar, reina la ley del más fuerte. Allá podemos ver arriba un espécimen perezoso y en general a senadores de varios partidos. La mayoría de ellos son depredadores, trepadores, carroñeros y casi todos son salvajes. Atravesemos este pasillo para llegar al siguiente salón. Bueno, y acá estamos atravesando una turbulenta legislatura. Acá abajo hay todo tipo de corrientes, de derecha, de izquierda. No se sabe qué curso va a tomar esto. Son aguas muy traicioneras, en las que se ahogan sobre todo los buenos propósitos. Allá en el fondo, por ejemplo, ya ahogadas, están todas las medidas anticorrupción. Y ahora entramos a esta comisión. En el Congreso hay muchas comisiones, se conforman, se dan, pero en esta en concreto hay varios senadores, hijos de senadores. Hay delfines de toda índole. Allá hay uno, ese creo que es un turbay. Allá hay uno voluminoso, ese creo que es un García Zucardi. Son de aguas calientes, pero se desplazan hasta acá. Saben mucho de desplazamientos. Allá al fondo, ese creo que es Richard Aguilar, allá al fondo. Aquí nos explican cómo son los delfines. ¿Qué comen? Se alimentan de sardinas, peces, básicamente. Se alimentan de prebendas. ¿Es verdad que huelen la sangre o no a kilómetros? Sí. Huelen la sangre a kilómetros. Uno de los galán. Aquí a mis espaldas hay otros delfines. Creo que de mi familia. Ahí hay un serpa. No, es un bagre bigotudo, perdón. Esta comisión está llena de delfines. Llegamos ahora a una de las bancadas que más trabajan por la patria. ¿Qué es lo que hay en este lago? Hay mucha piraña. Parece que son la bancada de Cambio Radical. Aquí tenemos este espécimen, véanlo. Puede ser del partido de las FARC también. ¿Trabajan unidas las pirañas? Unidas. ¿Las pirañas tienen mucho apetito siempre? Bastante. Con lo que caiga. Con lo que caiga En lo el río. acaban. Otros pescados, tajadas presupuestales, De todo. contratos. Lo que bota. Aquí sale por pedazos. Las pirañas despedazan todo. Esta diligente plenaria empuja afanosamente las medidas anticorrupción con las que el Congreso se autorreformará. Aquí podemos ver a un honorable representante en receso. Acá está uno de los senadores más temidos del Congreso. Está cuidando sus huevitos, sus 3 huevitos. Le gusta enroscarse, es decir, andar con los de su propia rosca. Repta para avanzar. Habita en por lo menos 2 ramas, la ejecutiva y la legislativa. Tiene una muy peligrosa lengua viperina. Es mejor no acercarse mucho. Es letal, es rastrero, es eterno. Y acá en esta oficina acabamos de encontrar a un perezoso. Abundan en el Congreso. Hay muchísimos de estos, bastante glotones y a veces atacan. Y tienen unas garras que son capaces de acabar con todo. Senador Sarabáin, unas declaraciones. Senador Sarabáin, una selfie. Sobreviví a esta visita del Congreso y me siento más liviano. Mi celular. Bueno, un video refrescante hablando de todo un poquito, doctor Reiki Monterrosa. Se ha planteado también, se planteó lo de la constituyente y se hablaba de un Congreso unicameral, muchas veces se ha tocado ese tema, y se ha hablado también de una sola supercorte. Usted ha dicho ya que no es conveniente, pero uno no sabe en este país cuándo se puede dar eso. Se han intentado tantas reformas a la justicia que ninguna ha pasado. La especialidad de las jurisdicciones no ha sido creada por nosotros. Por ponerle un ejemplo, el Consejo de Estado ha sido una fiel copia de lo que existía en Francia y ha venido mejorándose sin duda alguna. Es necesario tener una jurisdicción especializada en ese sentido. Tener una supercorte por el solo hecho de tener menos funcionarios no tiene sentido. Lo que de pronto tal vez tengamos los colombianos es un recuerdo de que tuvimos dentro de la Corte Suprema de Justicia la Corte Constitucional, que era la sala plena.
Entonces, a partir de la Constitución del 91 se crea la Corte Constitucional, se le desprende de la Corte Suprema de Justicia y eso ha generado en algunas ocasiones algunos malentendidos desde el punto de vista de no de las jurisdicciones, sino, bueno, jurisdicciones es decir el derecho, podríamos decir que de las jurisdicciones, pero es la justicia límite y después de ella no hay más. Pero pensar en una supercorte no es apropiado en este momento. El país está funcionando bien, que no hemos salido adelante es distinto por otras causas, pero la institucionalidad, los poderes constituidos están funcionando. Funciona la Fiscalía, a veces no nos gusta, pero cuando funciona bien sí nos gusta. Funciona la Procuraduría, no nos gusta un procurador, hay otro que nos gusta, igual la Contraloría, igual las Cortes, pero la institucionalidad está funcionando. Está funcionando la institucionalidad y el país no se ha paralizado por lo que está ocurriendo. Es un episodio más en la vida traumática de este país que usted ha hecho un recuento histórico que no es desde ahora. Desde mucho tiempo atrás hemos venido dando pues de tumbo en tumbo, pero allí vamos saliendo recuerde, adelante. perdone que lo interrumpa, recuerdo ese episodio en donde un viceministro de Justicia fue secuestrado. Recuerda usted en la presidencia del doctor César Gaviria Trujillo, el episodio de la catedral con Pablo Escobar. El doctor Mendoza, viceministro, por orden del hoy Procurador General de la Nación, se trasladó a la cárcel de la catedral para avisarle a Pablo Escobar que iba a ser detenido para ser juzgado nuevamente. El viceministro fue secuestrado, estuvo en manos de Pablo Escobar. Durante más de 2 horas no se supo de él. Y sin embargo, aunque el país no se enteró, no había WhatsApp, no había Internet, no había todas esas modernidades que tenemos hoy día, se vino a saber después y sin embargo el país no le pasó absolutamente nada. Pero el viceministro estuvo secuestrado en manos de la mafia, en manos del narcotráfico y por fortuna no pasó absolutamente nada. Entonces fíjese usted que aún en ausencia del poder, el país, por fortuna, sigue funcionando. Lo que queremos es que las reglas se cumplan, que las reglas de juego predeterminadas funcionen para uno tener la tranquilidad. Usted va en su vehículo por la calle, ve un semáforo en rojo y se detiene. Esa es una regla que se ha impuesto. Si no se detiene, viene un problema. Entonces, si todos cumplimos con esas reglas mínimas básicas, hasta las más complejas, el país tiene que seguir funcionando. Usted, doctor Monterrosa, es partidario de que todos estos políticos, o sea, senadores, de pronto que hayan ocupado y que están pidiendo pistas en la JEP, sean aceptados o solamente se queden para guerrilleros o militares. A ver, hace un par de días estaba leyendo el libro del expresidente Juan Manuel Santos y él esboza allí que el acuerdo al cual se llegó en La Habana era para que precisamente todos ingresaran dentro de la jurisdicción. Y cuando se refiere, él habla de soldados, él no habla de militares, él habla de soldados y habla de oficiales, no habla de militares. Dice que ellos tienen que ser juzgados en igualdad de condiciones. Esa es la norma. El parecer nuestro puede ser distinto, pero esa es la norma y por eso observa usted que están llegando generales. Mario Montoya, por ejemplo, está en la JEP. Claro, Rito Alejo del Río. Están en la JEP. Y ellos no han dicho nada contrario a que están siendo juzgados con todas las garantías. Entonces no veo yo por qué debe cambiarse ahora el sentido del Acuerdo de La Habana respecto a juzgar lo que llama Juan Manuel Santos soldados y oficiales y lo que usualmente se llama militares. Ahora, en cuanto a los políticos, no tuvieron, y en eso de pronto quiero hacer una apreciación personal, los políticos no tuvieron la posibilidad de intervenir en medio de los acuerdos de La Habana para que sus conductas fuesen juzgados de manera clara por la Jurisdicción Especial de Paz. Se han venido ahora a ir asomando en la medida en que haya conexidad de su conducta con hechos violentos en la época del conflicto. Entonces, habrá que aceptarlos. No hay otra alternativa. Algunos no, otros sí. Tengo entendido que alguien cercano a nuestras tierras está pidiendo pista en los Álvaro García de Paz. Exactamente. Y Salvador Aranazú ya presentaron su documentación ante la JEP. Habría que esperar entonces a ver qué determina la sala de revisión inicialmente y si lo aceptan, lo aceptan. Bienvenidos. Bienvenidos. Esa es la jurisdicción
porque que se estableció para ello. fueron juzgados y condenados por hechos en medio del conflicto. Así es. Y el conflicto armado también. Bueno, entonces, cuando usted habla de cumplir las leyes, toquemos el tema de la extradición, el convenio que hay con Estados Unidos para la extradición. Observamos que Estados Unidos no extradita a sus nacionales. ¿Desde cuando el gobierno de Colombia le está pidiendo a Andrés Felipe Arias, por ejemplo? Y nada. Bien, No el caso de Andrés Felipe Arias es un caso curioso. Estados Unidos sí ha extraditado nacionales a Colombia. Aquí hay muchos norteamericanos pagando penas. Que no tengan de pronto la importancia porque no son políticos, porque no son funcionarios públicos, es distinto. Pero Colombia sí lo ha aceptado. Lo que pasa en los Estados Unidos es que los Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal Internacional. O sea, ellos no firmaron ese protocolo. Entonces, los norteamericanos, los militares que cometan delitos de lesa humanidad, no van a ser juzgados bajo los convenios de Roma. Pero los Estados Unidos sí han extraditado nacionales a Colombia. El caso de Andrés Felipe Arias tiene la siguiente connotación. La discusión es si existe o no existe tratado de extradición con los Estados Unidos. Para algunos no existe, para la Corte no existe. Entonces lo que existe son unas normas dentro del Código de Procedimiento Penal perdón, que permiten al gobierno extraditar, pero no permiten solicitar en extradición. Entonces ese es el cuello de botella que hay con Andrés Felipe Arias. Hay 3 jueces en los Estados Unidos en este momento en Atlanta determinando si existe o no existe tratado de extradición con los Estados Unidos. Ellos van a decir, existe o no existe desde nuestro punto de vista. Acá en Colombia lo estamos solicitando para que cumpla una pena. Ya está condenado. Ahora, lo que determinen los jueces de Atlanta va a determinar inmediatamente la libertad o la extradición de Andrés Felipe Arias. ¿Qué problemas se pueden presentar? Si dicen que existe el tratado de extradición, uno se preguntaría, ¿cuál tratado? ¿Cuál tratado? O sea, hay unas normas que el Congreso expidió, pero los tratados tienen la siguiente característica serio y amable teleaudiencia. Primero deben ser firmados por el Ejecutivo, que es el presidente de la República. Después que lo firme el Ejecutivo, va a otro poder constituido, que es el Congreso de la República, quien expide una ley aprobatoria del tratado. Y después interviene otro poder constituido, que es la Corte Constitucional, que es la que vigila que ese tratado no vulnere derechos nacionales o derechos humanos. O sea, intervienen los 3 poderes para que un tratado se haga realidad. Entonces, el tratado de extradición llegó al Congreso, no fue aprobado por la Corte y fue firmado por el señor presidente. Entonces, esa es la discusión. ¿Existe o no existe? Los condenados, los requeridos en extradición están siendo extraditados con base en el Código de Procedimiento Penal, que es otra cosa. No es un tratado de extradición. Por el tratado. Doctor Franklin Monterrosa. Elkin Monterrosa. Cambiemos de plano y otro hecho antes del caso Santrich fue el plan de desarrollo, una aprobación del plan de desarrollo. Hablemos algo del plan de desarrollo, usted que también conoce bastante de esto. Hay mucho y muchas cosas buenas. Conveniente, se va a propiciar el bienestar para la comunidad, para el pueblo colombiano, o como dicen algunos en los medios, fue casi una encerrona, aprobado a pupitrazo y esa cuestión. Comencemos por la parte final, con mucho gusto. Mire, si usted observa lo que pasó esa semana, en el Congreso de la República hay 3 escenarios particularmente interesantes. Aprueban el Plan Nacional de Desarrollo, hunden la reforma política, correcto, Sí. la reforma electoral, y hunden la reforma a la justicia. Uno se pregunta, el mismo Congreso que apoyó al presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, le niega a ese mismo presidente, ese mismo Congreso, le niega la facultad de expedir 2 leyes más, o de sancionar 2 leyes más, como son la reforma política, donde venía la lista cerrada, obligatoria, era un punto de honor para el presidente Iván Duque, que no pasó, y venía la reforma a la justicia. ¿Qué podemos observar allí? Que el Congreso funciona de acuerdo a intereses particulares y de acuerdo a intereses regionales. El Congreso no funciona de la misma manera cuando hay intereses generales o intereses nacionales. Eso pasó esa semana. El plan de desarrollo tenía el interés
de los senadores del departamento de Sucre, de los senadores de la región Caribe, de los senadores de la región andina, de los antioqueños, de los del Valle, de los del Pacífico, de los de San Andrés. Todos esos senadores y todos esos representantes tenían un interés particular en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿correcto? Y acudieron entonces en masa a salvar sus intereses, más los intereses del presidente de la República, que era una moneda de cambio. O sea, yo les apruebo sus intereses, ustedes me aprueban el interés supremo de la nación. Eso desde ese punto de vista. Segundo punto de vista, ¿será beneficioso o no será beneficioso? Mire, veamos un solo vector. Hay 3 vectores en el Plan Nacional de Desarrollo. Veamos solo uno que se encuentra en el del emprendimiento. Mire, cuando nosotros leemos el Plan de Desarrollo encontramos una situación que me llama poderosamente la atención. Educación de calidad en el Pacto por la Equidad. 216 billones de pesos en 4 años. Eso es una suma enorme, enorme. Eso equivale al plan de desarrollo de hace 12 años, 13 años. Para los 4 años. Entonces, imagínense, lo que un presidente hace 3, 4 periodos tenía en todo su plan de desarrollo, lo tiene solamente el sector educativo. Un sector. Y eso hay que decirlo, eso hay que destacarlo. Y la teleaudiencia tiene que entenderlo así, porque así lo votaron y así lo tiene el presidente para su sanción. Entonces, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, yo destacaría, con todo respeto, los 216 millones de pesos que van al sector educativo. Algo que destaco también, 1.6 millones de empleos, 1.600.000 empleados nuevos tiene que generar este Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La legalización de mucho sector laboral, entre comillas, que está en la informalidad. En Sincelejo tenemos el 66%, eso es dramático. En Colombia tenemos el 54%, eso es dramático. El desempleo está en 2 dígitos. Propone el plan de desarrollo bajarlo al 7.9%, el desempleo que está en el 12.5% a nivel nacional. Entonces, todas estas metas es necesario que el país las entienda, que el país se esfuerce en que se cumplan, porque lo hemos hecho durante anteriores gobiernos. Apoyamos los del señor Santos. Mire, una situación particular, y es que el Centro Democrático, aunque la gente no lo recuerde, siempre hacía quórum para este tipo de proyectos. Nunca se opuso con su ausencia, siempre asistió. Cada vez que el señor ministro de Hacienda lo requería, veía que no tenía quórum porque la U quería mermelada, Cambio Radical, como acaba de decir el video que vimos, quería despedazar todo el presupuesto. Centro Democrático asistía, le hacía quórum al señor ministro, y el presidente Juan Manuel Santos podía expedir sus planes de desarrollo y sus leyes de presupuesto. Que cumpliera o no cumpliera después el presidente Santos era otra cosa. Sí, pero eso es lo que de pronto el país está reclamando ahora. ¿Por qué los partidos políticos, que ahora son necesarios para la conformación de unas mayorías, no están al frente de ellas? Y solamente están al frente cuando hay un interés particular de cada senador o de cada región. Eso puedo decir en principio del plan de desarrollo. Hay tres pactos, que es el pacto por la legalidad, el pacto por la equidad y el pacto por el emprendimiento. Ese es el plan de desarrollo. 1.096 billones de pesos. Que se alcancen a ejecutar o no se alcancen a ejecutar, eso dependerá de muchas cosas, de la situación fiscal del país, de los recaudos, de la situación política del país, pero ahí está el pacto. Ahí está la educación. 216. 216 billones. Billones de pesos. Billones. Los renglones con más dificultad de la economía, era uno de ellos la educación, recordemos las movilizaciones estudiantiles, ¿verdad? Y el sector salud, ¿cómo le va en este plan de desarrollo? Muy bien, muy bien. Mire, las últimas cuentas dicen que se les debe al sector salud 10, 11 billones de pesos, ¿correcto? Resulta que en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos 157 billones de pesos para el sector salud. 157. Es el segundo renglón más alto que hay en este momento en el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento no, en el Plan Nacional, porque ya el Congreso de la República lo aprobó. 157.6 billones de pesos para el sector salud. Entonces, es muy fácil entender que si el déficit en este momento del sector salud está sobre los 10 billones de pesos, es muy probable que el gobierno nacional esté dispuesto a poner la casa en orden. Habían hablado, acuérdese usted, hace unos meses de la ley de punto final en el sector salud. Sanear el sector salud, pagar todas las deudas y que arrancaran las EPS desde cero. Hay 157 billones. Vamos a ver si esa ley de punto final puede salir ahora con esos 157. Esperemos que las mayorías del Congreso
colaboren en la ejecución de estos 157 billones Y para el sector aquí salud. en el departamento de Sucre y en otras ciudades capitales, el tema de los hospitales universitarios. El hospital de aquí está endeudado en unos 55.000, 60.000 millones de pesos, y eso sería una tabla de salvación si se llega a la ley de Exacto, punto la final. ley de punto final. Si se da la ley de punto final, comenzarían de cero, no sabríamos cómo va a ser el desempeño posterior del sector salud. Ojalá sea, están diciendo que las EPS que no cumplan las liquidan. Esperemos que sea así. Tenemos el problema actual con Medimás, 4 millones de usuarios, casi que En el limbo. el 9% de la población colombiana, y no sabemos dónde van a comprar un acetaminofén, por ejemplo, dónde van a adquirir lo básico para paliar sus problemas de salud. Doctor Monterrosa, ¿el sector rural cómo queda en este Plan Nacional de Desarrollo? En una situación inmejorable. Mire, se crean unos nuevos espacios territoriales. El presidente Duque encuentra al país con una estructura territorial de la siguiente manera: nación, regiones, departamentos, municipios, corregimientos, asociación de municipios, territorios especiales, que son los territorios indígenas, etc. Y crea un nuevo espacio territorial, que es la Asociación Corregimental, que es una asociación administrativa, corregimientos de distintos municipios, corregimientos de distintos departamentos, pueden asociarse para tener participación en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso antes, si no era con el alcalde, si no era con el gobernador, era imposible. Ahora resulta que los corregimientos van a tener unas nuevas autoridades administrativas establecidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y ellas podrán promocionar su eje de transversalidad hacia el futuro. Y desemboca, además, en esos espacios territoriales nuevos creados por el Plan Nacional de Desarrollo, unos aportes presupuestales interesantísimos, que no van a depender del alcalde, no van a depender del gobernador, van a depender de los corregimientos asociados. Entonces, esos nuevos espacios van a tener el siguiente beneficio. Emprendimiento. En emprendimiento, por decirle de alguna manera, van a encontrar, entre otros van a encontrar una suma superior a los 31 billones de pesos. Ahora, ¿quiénes van a tener acceso a eso? Pues quienes se preocupen, quienes se asocien, quienes demuestren ante el gobierno central que tienen unas necesidades por satisfacer, o las autoridades respectivas pronunciándose a nivel nacional: requerimos esto o requerimos esto otro. Pero esos nuevos espacios territoriales, desde el punto de vista asociado y presentando proyectos. Así es lo ideal para el país en este Esta momento. nueva disposición, esta nueva método de llevarle los recursos a los municipios, ¿es mejor que lo que existía antes las OGAT? Yo pienso que es mucho mejor. Mire, los municipios tienen un gran problema, y es que en el anterior gobierno nacional se les centralizaron muchas decisiones. O sea, el centro del país volvió a tomar el eje de muchas decisiones que debe tomar la autoridad territorial, y eso ha generado mucho malestar para los gobernadores y para los alcaldes. La OCAT es una muestra de ello. Entonces tiene que hacer fila en la OCAT un proyecto que presente el señor alcalde, que presente el señor gobernador, y con base a la decisión que tome la OCAT esperar un trámite tortuoso, demorado, yo diría que hasta injusto con los gobernantes, para hacerlo realidad. Entonces, ahora, con esta nueva estructura territorial que se le trae al país, la OCAT tiene que entender que no es el único escenario para determinar cómo llegan los dineros provenientes de los sistemas generales a las entidades territoriales. Las RAP, doctor Monterrosa, ¿serían beneficiosas para nuestras regiones, para nuestro departamento? A ver, particularmente he criticado lo que salió del Congreso. Lo he criticado, no era lo que esperábamos, pudo ser mejor. El doctor Eduardo Verano dice, bueno, tuvo la mejor intención. vamos a tragarnos, perdón la expresión, vamos a tragarnos este sapo. ¿Por qué? Porque la región administrativa va a depender ahora de las decisiones del ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda particularmente ha manifestado una aversión hacia las regiones. No le gusta la regionalidad al señor ministro. Entonces, tenemos ese cuello de botella. Pues el presidente tiene la ley, pero los decretos los va a pedir el señor ministro. Y va a decir, bueno, yo no le envío a ustedes porque no hay plata, que fue la excusa que sacó. Incluso, una vez hizo falta un certificado del señor ministro y la ley no pasaba. A final de cuentas, fue tanta la presión de los congresistas que expidió el certificado y la ley pudo pasar. Pero lamentablemente, mi concepto, mi criterio personal no quedó como quisiéramos.
De pronto más autonomía. No hay mayor autonomía, o como quisiéramos, en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay recursos, pero no hay esa autonomía que Autonomía nosotros quisiéramos. regional. No la hay. Ahora, la autonomía de planificación regional pues tiene también su cuello de botella, sus problemas, porque si nos situamos acá en la región Caribe, los departamentos más poderosos se van a despachar. Sí, aquí vemos, por ejemplo, si ustedes me permiten, creo que Sucre está con 18.3 billones de pesos, el departamento de Sucre. Miremos a ver exactamente, les digo la cifra que nos correspondió. 18.3 18.3 billones, pero usted observa Bolívar, 35.5. Es el doble. Por ejemplo, La diferencia. Atlántico, 33.7 billones. Córdoba, 29 billones. Sucre, lamentablemente, el menos favorecido dentro del Plan Incluso Nacional de Desarrollo. menos que la Guajira. Que Córdoba. Guajira, 20.6. No ganó la Guajira. Guajira tiene mucho más recursos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿a quién le reclamamos? ¿Ante quién ponemos la queja? Entonces, Pero ante los congresistas, porque debieron revisar el Plan Nacional de Desarrollo y mirar y reunirse en bancada e ir a hablar con el presidente que le aumentara un poco más. hablan de que aumentaron, departamentos. estaban en 17 punto algo, pasó al 18.3. Ellos hablan de que fue un gran logro, pero estamos por debajo, muy por debajo de Magdalena, 23, Guajira, 20, Córdoba, 29, Cesar, 22.9. Imagínese usted. Es que estamos casi parecidos en cuanto a población. Entonces, algo pasó ahí. Yo no que sé, no Sergio, pasó. si aprovechamos estos últimos minutos para dar el plano local con respecto a la política local, doctor Monterroso. ¿Le parece? ¿En qué sentido? Bueno, diremos a ver. ¿Tiene Bueno, ya usted aspiraciones dentro del centro democrático, usted o algún familiar que quiera A ver. lanzarse a la palestra de la política? No, en lo personal, lo que uno quisiera es que los partidos políticos, todos, fueran partidos que convocaran la verdadera voluntad popular. Encontramos una situación en los partidos compleja, el Partido Liberal dividido. Eso es lamentable, un partido histórico, un partido interesantísimo con todas sus conquistas sociales. El Partido Conservador trata de no estallar en 1000 pedazos. La U, en el Congreso de la República usted puede observarla. La Comisión Primera prácticamente es un partido de la U, la Comisión Segunda es otro partido de la U, la Comisión Tercera otro partido de la U y así sucesivamente hasta la Comisión Séptima. Vemos mayor unión, parece mentira, en los partidos, el partido Mira, por ejemplo, Colombia Justa y Libre, hay una cohesión política interesante, defienden unos valores que pueden ser defendidos por otros partidos, pero concitan más a la unión en esos partidos. Entonces, es particularmente admirable lo que está pasando allí. El Centro Democrático, hombre, el Centro Democrático no ha logrado entender que ya no es oposición. Que ya es Es gobierno. gobierno que tiene que asumir unas responsabilidades distintas, unas críticas distintas. El Centro Democrático tiene que entender que es el objeto de la protesta social, Claro. que es el que tiene que asumir toda la responsabilidad social que hay en el país, porque es partido de gobierno. Partido de gobierno. Porque el presidente de la República es de ese partido, así de sencillo. Parece que aún está en Todavía con esa esa metamorfosis de que no encontrar a quién critican. Entonces, ni a quién se oponen. No, ya no hay que oponerse a nadie. Cazar unas peleas insulsas en el Exacto. Congreso de la República. Me preocupa mucho que el señor presidente de la República no haya podido consolidar unas mayorías que le den tranquilidad en su gobierno. Tiene que lograrlo, tiene que hacerlo. Si hablamos de mermelada, bueno, la mermelada yo no creo que la haya originado el presidente Juan Manuel Santos, y sabe que no soy defensor de él. La Constitución del 91 trajo un pluripartidismo a Colombia que derivó lamentablemente en mermelada. Veníamos de los cupos indicativos, Claro. veníamos del Veníamos de los auxilios, de los auxilios parlamentarios en Auxilios 1968, en el gobierno del presidente Lleras Restrepo, pasamos a los cupos indicativos y todo ha sido un devenir para deterioro de nuestra democracia. Ha sido lamentable. Y la Constitución del 91 los mantuvo. Hubo dos demandas, una del expresidente Pastrana y otra del entonces senador Uribe, en contra de esa situación. La Corte dijo que los congresistas tenían que pedir eso. Y bueno, bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las aspiraciones, particularmente no las tengo. En esta ocasión ya creo que voy al cuarto de máquinas. Bueno, pero su hijo Sergio que no sea terminante. sigue trabajando. Él sigue trabajando, le negaron el aval en el Centro Democrático. El Centro No lo Democrático. quieren en el Centro Democrático. Bueno, uno no puede
¿Se va por la recolección de firmas? Tiene otras alternativas, Ya. tiene otras Otros alternativas, las partidos. está explorando, ha avanzado mucho en eso, ha avanzado muchísimo, y uno no puede estar donde no lo quieren. Claro. Si usted no lo quiere en el Centro Democrático, pues tiene que irse. Y lo que hicimos fue irnos. Después de 7 años de estar remolcando eso, entonces está bien, es la decisión del partido y no podemos estar en contra de Pero ello. ¿es la decisión del partido? dice Sí, usted? es el partido el que ¿O está es la negando. senadora aquí? Yo pienso que ella representa al partido. Claro. Pienso que ella representa al partido, es la decisión del partido, niegan los avales, bueno, no hay nada que hacer. Bueno, usted tiene un programa de radio muy conocido. ¿Cambiaría la ideología ahora del programa? No, a ver, ese programa radial no es del Centro Democrático. Ese programa radial es un programa... Pero como usted pertenecía, pues Sí, más o menos, exacto. pues... Las mismas ideas se van a seguir defendiendo. Será muy criticado el Centro Democrático en lo que haga mal, por supuesto. De hecho, ya se ha venido haciendo con alguna regularidad. Fernando Londoño Hoyos fue uno de los primeros que le dio palo a Duque, al hoy presidente. Exacto, Y decía de Duque, es un mozalbete, Inteligentón. inteligentón. Exacto. Entonces, yo no es que vaya a defender lo que haga bien Duque, bien. Lo que sea institucionalmente defendible hay que hacerlo. Pero ya esa defensa férrea que se hacía el partido, pues ya no la va a haber. Claro, claro. Ya ellos tendrán que buscarse otros mecanismos, otros medios en donde puedan hacerlo. Y serán objeto de nuestra crítica, por supuesto. Por decirle algo, va a preocupar mucho a la ciudadanía, porque lo han dicho, es que el Centro Democrático, para subsistir y para no llegar al infierno, tendrá que aliarse con el diablo, algo bien paradójico. Es decir, no ha podido conseguir más votos, entonces tendrá que entregarse a otras fuerzas políticas para poder subsistir. Y la gente está muy molesta por eso. Ya de hecho se están coaligando con algunas fuerzas políticas aquí en el departamento de Sucre para la campaña de este 2018, 19, 27. Ya hay participación burocrática en la alcaldía de Sincelejo, del Centro Democrático, en la gobernación de Sucre. No, toda la institucionalidad la tiene el Centro Democrático, muchas víctimas, tierras, bienestar familiar, Sí. o sea, ya- Sena. Bueno, Sena hay un retén social, pero me imagino que haya alguna participación. Sí, yo me enteré Debe haber alguna personalmente participación. que el Sena... Entonces esa burocracia se reparte entre los diablos que vienen para no llegar al infierno. Y va a tener una votación interesante, pero va a encontrar ahí entre los triunfadores que no hay un solo miembro del partido. Eso va a ser bien raro. ¿El Centro Democrático tiene alguna esperanza de sacar, por ejemplo, concejales, diputados? Esperanza deben tenerlas, pero yo no puedo contestar esa pregunta. Eso que lo contesten los miembros del Centro Democrático. Tienen que primero ¿Y ahora inscribir ustedes la a qué lista. partido se van? Yo me quedo con el programa radial esperando a ver. Queda independiente. Ahora con un poco de independencia. Queda independiente. Pero lo que sí le garantizo es que para el partido de la FARC no va. No, para allá no. Pero fíjese, está dentro de la institucionalidad y hay que respetar esa situación. Eso lo logró el país, los poderes constituidos lo hicieron y tenemos que aceptarlo. Mientras se hacía lo criticábamos, ya no podemos estar en esa cancha. Bueno, lamentablemente el tiempo es... Vamos. Hoy viene Flavio Echeverri, el Caribe y su música. Bueno, pues... Tenemos todavía unos 5 Tenemos unos minutos. 5 minuticos más. Bueno, perfecto, señor director. Bueno, hablando de la política local, entonces ya estamos tocando lo que está haciendo el Centro Democrático aquí, burocracia para armar listas conjuntas con otros partidos. Doctor Elkin, usted que conoce letra menuda de la política en Colombia, le pregunto, ¿estaría inhabilitado José Quesé para aspirar a la alcaldía, siendo que su sobrino Jacobo Quesé es el actual alcalde? En principio yo no creo que esté inhabilitado, en principio tendríamos que mirar con más detenimiento si hay otros factores que lo lleven a ello. Las inhabilidades están establecidas dentro de la ley, de allí no hay otras, pero causa curiosidad lo que está sucediendo en el Consejo de Estado con las últimas sentencias. Parece una puerta giratoria, salen un día, entran al siguiente día. Famosa puerta giratoria. La tutela dice una cosa, la sección quinta dice otra cosa, Mocus regresa al Congreso de la República, la sección había dicho que no podía, entonces uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces sería un albur
aventurarme yo, o sería una aventura decirle yo que está o no está inhabilitado, porque está aún construyéndose toda unos precedentes judiciales que podrían decir si está inhabilitado o no está inhabilitado. Entonces, eso, él como candidato lo habrá seguramente estudiado, su cuerpo asesor seguramente lo habrá estudiado y se someterá a su riesgo y cuenta para que, si lo acompaña la decisión popular, no sea objeto posteriormente de un mal momento en el Consejo de Estado. De lo que sí queda O el claro, tribunal, doctor perdón. Monterrosa, es que concejales, diputados no están inhabilitados. No están inhabilitados de acuerdo al último concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil y podrían aspirar a otro cargo uninominal. Allí no habría ningún inconveniente. Los que tuvieron, por ejemplo, en mesa directiva sí, y no renunciaron Durante a el tiempo. último año. Bueno, lo último entonces de la Corte Constitucional para aspirar es, el tiempo de inhabilidad es 1 año, pero a partir de La inscripción. la fecha de De la fecha inscripción de y inscripción. no de la fecha De la fecha de inscripción. de la fecha de De la fecha de inscripción. Entonces, ya eso está bien entendido. Es más, no solamente por el lado de la alcaldía, por el lado de la asamblea también pienso que hay personas que de la asamblea quieren venir Al consejo. a la gobernación. alcaldía. La gobernación. A la gobernación, tal vez. Sí, Tengo a la entendido eso. gobernación. Hay 2 diputados. Dos diputados. Jairo diputados. Daniel Barona Y y la doctora Karime Cot. Karim. Exacto. Y el doctor Jorge Mario, que quiere aspirar a la alcaldía. a la alcaldía. de Exactamente, Cincelejo, entonces no tendrían ningún problema. Bajo el criterio que usted acaba de señalar, que no hayan desempeñado, primero dentro del partido, funciones dentro del partido. administrativas funciones y administrativas. además dentro de la asamblea o dentro del consejo O sea, municipal. manejo en contratos y todo. Así es, exactamente. Jorge Mario fue presidente De la asamblea. de la Asamblea Departamental. Pero Eso lo Habría que buscar la La fecha, fecha, de habría que renuncia. mirar la fecha. La fecha Habría que de- mirar la fecha y si tiene 1 año no pasaría absolutamente nada. Pero entonces la situación política va a enrarecerse. Tengo entendido que la izquierda viene con un candidato potente para la alcaldía de Sincelejo, es lo que he escuchado. Se comenta que la esposa de Petro. Se comenta. No sé si será, qué tan cierto será. ¿Qué tan cierto No, pero será? si viene, no viene por los lados de la Colombia humana. Vendría por otro lado. Pero la figura es Petro. A mí, si me dicen la Pero figura ahí Colombia- es Petro. pero los endosar a la miembros de la esposa, Colombia humana acá- a endosar a la esposa tiene sus Sí, implicaciones. mire lo que le pasó a Yair. Claro. Si es él gana la gobernación, pero la esposa no. Mire, ya para terminar, doctor Elkin, hubo una reunión de los precandidatos independientes ayer. Hubo una reunión y yo sé quiénes asistieron y tengo la foto y todo. Ahí estuvo su hijo también. Ellos están buscando un consenso para un solo candidato. Sí, ¿Le es parece bien esa idea? Sí, es cierto, y va avanzando mucho. Sí. Va avanzando mucho. Ahí nos va contando en el próximo Sí, le voy programa. contando. Gracias, amables televidentes, con la dirección de Jaime Vergara, la coordinación de Gustavo Vergara, presentación de Jaime Medina, Sergio Antonio Berrío. Hoy tuvimos como invitado al doctor Elkin Monterrosa. Muchísimas gracias y este programa lo pueden ver en repetición mañana domingo, acostaditos en sus camas de 8 a 9 de la mañana. Feliz fin de semana.